¿Qué tal amigos de Portal de Curuguaté? Estoy en compañía aquí de un profesional abogado con quien vamos a hablar sobre un caso que en su momento, bueno, tomó toda la opinión pública de Curuguaté y también se publicó en los medios nacionales. Y bueno, vamos a hablar sobre un proceso judicial. ¿Qué tal, doctor? Su nombre, si se puede presentar un poco. Sí, muy buenas tardes para vos y para todos tus oyentes. Yo soy el abogado Jesús David González Ferreira, abogado de Nilson Ábalos. Correcto, doctor. He visto tus posteos ahí en Twitter, fueron compartidos y también ahora recién se publicó en ABC Color. Se anuló una resolución de la jueza Yanine Ríos porque tenía defectos al no constar en el relatorio el hecho fáctico de lo que se va a tratar en juicio oral, algo tipo inédito para nosotros, doctor. Explicarnos qué es lo que pasó. Sí, así mismo, el día martes em, tuvimos la decisión del Tribunal de Salto Loera sobre uno de los incidentes, porque en realidad hemos interpuesto varios incidentes al inicio. Y el tribunal en forma unánime tomó la decisión de anular el auto de apertura que elevó la causa a juicio oral y por consiguiente sobreselló de forma definitiva a mi representado, ¿verdad? Tanto a Denilson Ábalos Díaz y Diego Díaz Méndez. Solo un tema de supuesto hecho de tentativa de homicidio, es así, doctor, para que la gente entienda nomás. Asimismo, ellos fueron investigados, procesados, acusados por el hecho punible de tentativa de homicidio doloso. Se fueron a la cárcel 2 años, creo, ¿verdad? Y ellos estuvieron casi aproximadamente 2 años privados de su libertad. Ya el proceso iba por las reglas del proceso penal adolescente. Es decir, una regla, o sea, regla diferente a lo que viene a ser el proceso penal de adultos. Entonces, eh, de ahí podemos entrar un poco también ya a conversar sobre las irregularidades que existieron dentro del proceso y el procedimiento mismo, ¿verdad? Que no solo abarca a esta cuestión que ocupa a la autoapertura. Sí, sí, sí. Eso ocurrió hace 2 años atrás, en el mes de marzo del año 2020. Aquí una hija del conocido médico de Curuguaté, el doctor Riquelme, y estaban también varias jóvenes ahí en un vehículo Highland negro. Después vamos a tener toda imagen de apoyo para que la gente entienda nada más de qué estamos hablando. Pero lo interesante y lo grave es que la jueza Yanine Ríos no relató el hecho investigado para que se pueda tratar en el juicio oral. Eso es lo que ocurrió, doctor, precisamente. Sí, nosotros tuvimos la audiencia preliminar oral y pública. El, Dicha audiencia, si más bien no recuerdo, terminó los primeros días del mes de diciembre, o sea, diciembre del año pasado. Y la juez en su momento resolvió, o sea, dentro de las otras cuestiones que también conllevó la resolución de la misma, que es importante hablar un poco más adelante también, resolvió admitir la acusación, admitir la porción fáctica o el hecho objeto de juicio, que es el relato fáctico, y elevar la causa a juicio oral. La cuestión recae en lo siguiente: si bien en la parte resolutiva, dentro de sus dentro de sus puntos uno, 2 y 3 existe esa admisión de la acusación, no así dentro del considerando, y lo que ocuparía el análisis misma de la acusación. Entonces, eso es lo que se reclamó. Nosotros como defensa y resguardando el debido proceso y el derecho a la defensa en favor de los procesados, reclamamos esa situación. ¿Por qué? Porque si no existe o no está establecido el objeto o el hecho objeto de juicio que tiene que ser objeto de análisis dentro del debate oral y lo que se tiene que probar, al no estar establecido dentro del acto de apertura, por consiguiente, ¿cómo vamos a iniciar el debate oral? ¿O sobre qué
versará la eventual condena o la eventual absolución, Ujú. porque O, no se va a poder probar en ningún sentido un o sea, hecho en específico. o sea que no existió nada. Una carpeta en blanca, no le dijo, bueno, en tal fecha, tal hora, estos estuvieron ahí, estos son los hechos aquí. No detalló, no le explicó al tribunal qué es lo que se va a condenar o juzgar o lo que se va a absolver. Asimismo, el auto de apertura tenía esa deficiencia. No estaba descrito el relato en sí, ¿verdad? Si bien el Ministerio Público y tanto de la querella quisieron subsanar esa situación al momento de contestar los incidentes que se han interpuesto, señalando que la ratificación y la transcripción de esa ratificación en lo que ocupó la audiencia preliminar subsana esa omisión o negligencia de la juez penal, situación que no es así y que el tribunal mismo resolvió de dicha manera explicando la importancia y del por qué tiene que estar bien descrito el relato de los hechos, lo cual, como te he señalado, eso es el objeto del debate en sí. Bueno, doctor, ustedes solicitaron que este antecedente sea enviado a la Corte Suprema, que se pueda analizar en los altos niveles. Asimismo, nosotros hemos solicitado conjuntamente con el colega quien me acompañaba dentro de la causa, el colega Carlos Alberto Valdés, solicitamos la auditoría de gestión sobre el proceso y el procedimiento mismo. ¿Por qué solicitamos esto? Porque la no descripción del relato dentro del auto de apertura no es la única falencia y mal manejo del sistema penal. Acá tenemos que sumarle varias cosas. La primera es, estuvieron casi 2 años privados de su libertad. Eso es lo que te iba a decir, doctor. Eso es lo que te iba a decir. Cuando el Código Penal de Adolescente o el Código de la Niñez y la Adolescencia, dentro del capítulo que habla de las sanciones penales, habla que solamente tiene que estar 6 meses. La pena mínima. Asimismo, otra cuestión, en la audiencia preliminar, porque con el colega Carlos Valdés, nosotros tomamos recién intervención para la audiencia preliminar, constatamos varias falencias. Y una de ellas, hola, Te escucho, doctor, te escucho. Seguí nomás con todo lo que... sí, sí. Una de ellas es que ahí estaba, existía una querella adhesiva que estaba conformada por el doctor José Jiménez Gallardo y otra abogada, y la irregularidad que existía sobre la misma era, en primer lugar, el poder especial. La segunda es que dichos querellantes no han abonado por la tasa judicial. Y nosotros dentro de la audiencia preliminar hemos reclamado esa situación a través de los mecanismos correspondientes. Y bien sabemos que la única etapa que tiene la querella para poder subsanar o introducir de forma legítima su participación activa dentro del proceso es hasta el momento de la acusación, la fecha de la acusación, y en ese tiempo los querellantes no abonaron la tasa judicial, pero sí lo hicieron recién dentro de la audiencia preliminar, y lo cual costó en autos. Y la juez penal de garantías, o sea, la juez penal adolescente, subsanó esa situación a pesar de que la misma ya debía de apartar a la querella por dicha situación. Por dicha irregularidad, por decirlo, ¿verdad? Asimismo, Y pero, siguieron en el caso. claro, subsanó la situación, o sea, diciendo de que era el tiempo también oportuno y que podía seguir de forma activa, ya que pagó en la audiencia preliminar con la fecha del día de la audiencia preliminar la tasa judicial. Situación de que si estamos enfrente de un juez penal o una jueza penal garantista, conforme a nuestro sistema penal, tenía que apartar ya a la querella del proceso. O sea que esa es otra irregularidad que cometió la jueza Janine Ríos. Asimismo,
Otra situación, dentro de lo que ocupa nuestro derecho de defensa o el derecho de defensa en favor del procesado, existían pruebas que ocupaban a filmaciones, los cuales estaban dentro de objetos como pendrive y CD. Nosotros hemos solicitado el acceso a lo mismo. Y la jueza Yanina Ríos se negó a otorgarnos dichos objetos, señalando que la única prueba para que nosotros podamos tener conocimiento de la misma es dentro del debate oral y con su reproducción, circunstancia que es totalmente contraria a lo que dispone nuestro sistema constitucional y procesal penal. Es decir, acá la cuestión es bueno aclarar de que, y sobre lo que yo también pude leer dentro de la nota que se elaboró para el diario ABC Color, acá no hay nada intencional, como se ha señalado. Acá hay que dejar claro de que si bien la juez penal adolescente tuvo un manejo negligente del proceso, del procedimiento, la fiscalía tenía la posibilidad, como así también la querella adhesiva, de subsanar la irregularidad mayor que existía conforme al auto de apertura y al relato de los hechos. Y eso es lo que te iba a decir, doctor, si la fiscalía y la querella no tuvieron también responsabilidad en el error que ocurrió, ¿verdad? Y el Tribunal de Sentencia de Salto de Verá, conjuntamente, deslindó responsabilidad tanto a la juez penal, a la fiscalía, a la querella por dicha situación. Porque yo te cuento, la fiscal que llevó el caso o que atendió en ese momento del caso ya tenía un precedente sobre misma situación y ya resuelto por el Tribunal de Sentencia. ¿Ah, sí? O sea, es decir, no era una circunstancia nueva. ¿Cómo es eso, doctor? No, y un caso suyo ya fue anulado y el procesado fue sobreseído. ¿Por qué? Porque el auto de apertura no tenía el relato de los hechos. Ah, hay un antecedente. Hay antecedentes con la misma fiscal. A la pucha. Eso es grave. Entonces, entonces, no podemos hablar de una cuestión intencional cuando existían partes que podían subsanar la situación, controlar y subsanar, solicitando una aclaratoria o recurriendo a través de los recursos, tanto de apelación, donde se podía revocar o anular y ahí ver la forma de cómo subsanar la situación. Y ellos no hicieron eso. Entonces, acá no se puede hablar de una cuestión intencional, ¿verdad? Acá hay una cuestión del mal manejo del sistema penal de parte de una magistrada judicial, de una representante del Ministerio Público y también, y lastimosamente, también del abogado defensor o del abogado querellante. Pero me dice la fiscal Elia Chá que va a apelar, va a apelar. ¿No va a correr entonces Ya, como usted tiene? o sea, puede apelar, está en su derecho de apelar, pero la misma tiene que hacer también uso de memoria y saber de que si ella apela, tiene un precedente anterior. Tiene un antecedente anterior. Claro, o sea, no es un hecho nuevo para ella. Es una cuestión, es una situación de que ya tuvo un precedente y justo ahora se da una situación similar donde ella tampoco no controló y no vio la forma de subsanar todo tipo de irregularidades. Exactamente, exactamente. Bueno, doctor, importante esto saber para que la ciudadanía sepa entonces cómo actúa la justicia, ¿verdad? Cómo actúan los representantes de la justicia. Es importante que a través de estos casos la ciudadanía se entere de cómo se maneja nuestro sistema jurídico. Y nosotros vamos a hacer un seguimiento. De hecho, que ya hablamos con la agente fiscal, hablamos también con Gallardo, con el abogado querellante, con quien también le invité a hacer una entrevista para hablar. Porque es importante que la ciudadanía sepa. Es importante que la ciudadanía sepa. Todos los que habitamos en nuestro querido Paraguay queremos que la justicia actúe bien. Que haya justicia, ¿verdad? En este caso,
Yo creo, y como vos me estás diciendo, de la que la jueza Janine Ríos, si es que no presentó esos argumentos, sí te correspondía que el tribunal actuara así, ¿verdad? Porque el tribunal tiene que tener todos los elementos para llegar a la verdad. Porque no estamos hablando, por eso te decía, doctor, por eso decía yo, ¿verdad? A unos amigos, no estamos hablando de algo, estamos hablando de la libertad de las personas, consagrada en la Constitución Nacional. Y en este caso, imagínense ustedes si se llegaba a comprobar esta falencia de la justicia, hasta inclusive se puede recurrir a instancias internacionales porque 2 años de cárcel después para que una perorata tremenda estupidez lo que se hace, ¿verdad? 2 años se juega con la justicia, no se puede jugar con la justicia, doctor. Yo como ciudadano digo que no se puede jugar con la libertad de las personas y con los casos en estos casos. Claro, la cuestión acá es la siguiente. Son casi 2 años. ¿Quiénes les devuelven a estos dos adolescentes esos 2 años perdidos a consecuencia de esta situación? Pero acá si bien no podemos hablar de una culpabilidad o una absolución porque no se terminó la culpa, si bien acá lo que es interesante hablar sobre el manejo del sistema judicial, ¿verdad? Y también es un poco también recalcar de que nosotros, como abogados defensores, ¿verdad? Y también sobre lo que a mí y al colega Carlos Valdés nos caracteriza es buscar siempre el buen manejo judicial, porque hoy podemos estar de este lado, mañana podemos estar del otro lado como abogados también, y va a ser una situación incómoda, ¿verdad? Si es que sabemos de que nosotros somos parte de esa situación. Y no, lo que pasa es que Entonces, la es ley... por eso te digo, es por eso que nosotros hemos solicitado que se remita a auditoría esta causa, para que se controle, tanto desde el vamos hasta el final. Lo que pasa es que ¿Verdad? la propia ley, doctor, genera todos los accesorios para que se haga en forma legal, ¿verdad? Ejemplo, por decirte un ejemplo nomás, cuando hay una... la vez pasada se hizo, por ejemplo, la exhumación de un cuerpo y estaba ahí la defensora pública, por ejemplo. ¿Para qué? Para garantizar el proceso que se haga en forma. Está el juez, está el fiscal, está la parte. Así queremos que haya garantía para los ciudadanos. Y realmente si comete un hecho punible, que se le castigue a la persona, pero en forma, que no sean, por ejemplo, con evidencias truchas, con un proceso vicioso, ¿verdad? Eso es lo que buscamos todos, ¿verdad? Porque imagínate si se hubiese llevado consumado ese juicio oral y público, con ese error, va a haber no sé cómo me explico, un error fatal no se puede concluir, ¿verdad? Claro. Mira, la cuestión también es que si, dentro de este caso en particular, si nosotros entramos dentro del debate oral y abríamos todas las cuestiones probatorias, yo te quiero señalar que existía una negligencia investigativa sobre la causa. O sea, había muchas falencias para determinar si efectivamente eran estos dos adolescentes los que cometieron el hecho, ¿verdad? No es acá de que estamos hablando de que con esta situación nosotros zafamos de una condena segura, ¿verdad? Acá hay que sumar de que también existió una negligencia en cuanto a la investigación, ¿verdad? Hablando de forma objetiva, ¿verdad? Lo que resalta el caso en sí, en particular, y también poniéndome un poco en la situación de la parte afectada, ¿verdad? Es la situación de cómo se culmina el proceso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sobre esta circunstancia y sobre la claridad misma del auto de apertura, el cual no tiene la descripción del hecho, no tiene, ni no tiene el lugar, la fecha, quiénes, no tiene esa porción o esa circunstancia fáctica, no hay otro, o sea, el tribunal de apelación no va a poder revocar o anular el fallo. Y si se va a la corte, la corte tampoco va a anular o revocar la misma. ¿Por qué? Porque la corte es estricta en cuanto a que pide a los jueces, tanto los jueces penales de garantías, para la imputación misma, para admitir la imputación, la acusación, la correcta descripción del hecho. No, totalmente inválido.
Totalmente, cualquier primer grado te entiende. ¿Qué es lo que vamos a tratar? Señora secretaria, lea, dé lectura a lo que vamos a tratar acá, ¿verdad? Y entonces, yo pienso que sí, por sentido común. Yo no estudio abogado, pero por sentido común. Cualquier niño te va a decir Claro. que vos tenés que tener el relatorio, ¿verdad? Bueno, ¿qué es lo que vamos a tratar? Bueno, un hecho que ocurrió tal hora, tal fecha, los acusados. Por eso pasamos, porque estos son los elementos. La jueza tiene que, porque ella pues es garantista tiene que ser, garantizar el proceso, ¿verdad? Entonces, guaraní, Tepe ya explicado mañana hay gente, doctor, porque hay mucha gente que siempre me suele pedir en guaraní también explicar. Ojo la juicio oral pela caso, a la jueza no explicáis, no relatáis la la hecho la tribunal, a la tribunal upeawi o anular upe acto de apertura, pero oye, le vas a la juicio oral, porque la jueza no ya por ponerle el trabajo. Peajina, estimado amigo. Yo siempre trato de explicar también en guaraní porque esta gente oye ahí en palabras claras, porque muchas veces los abogados utilizan términos muy muy profundos. Claro. Excelente, doctor. Vamos a seguir este caso. Me interesa mucho porque luchamos por una justicia, así como dice justicia, ¿verdad? Y la igualdad entre todos ante la ley y bueno, luchamos para que nuestros representantes que están en la justicia hagan su trabajo. Así que te agradezco mucho por este tiempo, por las explicaciones brindadas y vamos a estar muy de cerca siguiendo este caso. No, nada que agradecer, al contrario, somos nosotros los que les damos las gracias a ustedes por el espacio, en primer lugar. En segundo lugar, es bueno esta conversación para aclarar la situación. Hoy vemos de que se habla de una cuestión intencional y incomoda un poco para este lado, porque en verdad fueron estos adolescentes los que sufrieron el mal manejo del sistema penal, ¿verdad? Hoy tal vez es la otra parte la que se ve afectada sobre esta resolución, pero hay que ser objetivos, hay que analizar el caso en sí y ver quiénes fueron los que tuvieron la culpa sobre esta situación, ¿verdad? Muy bien. Entonces, agradecerte por el espacio. Me gusta que se siga el caso, porque eso también va a demostrar lo que nosotros estamos manifestando. De que Excelente. acá existió un mal manejo judicial, la culpa compartida tanto del Ministerio Público Fiscal y de la querella adhesiva. ¿Puede ser destituida la Lo que jueza por este conllevó caso, doctor? ¿Puede ser destituida la jueza por este caso? ¿En tu opinión? Y la verdad, la verdad existe causales para su destitución, si es que llega a las instancias correspondientes. ¿Mal desempeño de sus funciones sería? Así mismo. Eh, no se puede alegar. Ella no puede alegar que su secretario hizo mal escrito. Y el secretario es el que no tiene la última firma. Los que tienen el poder son los que tienen que revisar para firmar, ¿verdad, doctor? En eso coincidimos claramente. Claro. No, porque Claro. escuché nomás en los pasillos del tribunal que estaban corriendo esa voz, ¿verdad? Que un secretario... No. Mira, en ese momento era, si bien ya nos regíamos por la cuestión electrónica, pero yo recuerdo bien, nosotros firmamos una acta que contenía 45 páginas. Es decir, casi estuvimos una hora esperando firmar todas las actas y luego salió una resolución donde fue elaborada por ella misma, ella que tuvo que controlar la resolución. ¿Por qué? Porque su firma está estampada, por más que sea digital. En eso coincidimos claramente, doctor. Te agradezco, Podría haber doctor. subsanado también la misma. Te agradezco, doctor, por la comunicación. Vamos a estar en contacto. Gracias. Igualmente, un saludo para todos.